Mundo VMP. ¿Qué le pasa a la batería de mi patinete eléctrico? Bueno, pues dejé ayer mi patinete eléctrico después de haber hecho una ruta bastante larga, el cual ya os dejé un vídeo, que era desde Librilla hasta Totana y de Totana otra vez a Librilla. Hice 47,4 kilómetros y tenía un puntito de batería nada más. Aproximadamente sería un 14% de batería restante. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando al día siguiente lo enciendo y me dice que queda un 25% de batería sin haberlo cargado. Y entonces no sabía por qué pasa esto en las baterías de litio. Es que mi batería está mal, es que me he confundido, ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces lo que quiero explicaros es que esto que me ha pasado a mí es muy normal que le pase a mucha gente con este tipo de baterías de ion de litio, ¿vale? Y no es que se haya cargado solo la batería, sino que el porcentaje mostrado es una estimación que puede variar. Es una recuperación de voltaje. Entonces, cuando usas la batería está bajo carga. El motor está funcionando, está haciendo una carga a la batería, está chupando energía. Y esto hace que el voltaje baje temporalmente. Pero al dejar el patinete de usarlo, entonces el voltaje se recupera un poco. Y el sistema interpreta eso como más batería. Por eso vi en un principio que solo me quedaba un 14% de batería y después, al día siguiente, la batería estaba en reposo, estaba sin utilizarse y me daba un 25% de batería que me quedaba. Entonces yo contento digo, voy a ver hasta cuánto puedo hacer, porque claro, si al 100% son 50 kilómetros, al 25, pues por lo menos para 12 kilómetros me va a dar. Digo, venga, me voy a dar una vuelta que ahora vuelvo. Calculo yo más o menos 10 minutos. Pues bueno, no hice ni un par de kilómetros y ya estaba de regreso para casa sin batería. Ese 25% no era real. ¿Y por qué pasa esto? Porque normalmente en la mayoría de los patinetes de gama baja y gama media vamos a tener un indicador de 5 puntitos, ¿vale? Un indicador de 5 barras de LED o lo que sea. Y entonces, eso es una estimación. No es el voltaje de la batería, es un porcentaje y no es preciso. El motor consume mucha energía y entonces el voltaje de la batería baja temporalmente. Entonces, el medidor de batería de nuestro patinete eléctrico ve, uy, hay menos voltaje porque está el motor funcionando, pues queda menos batería. Después dejamos el patinete de funcionar, la batería se relaja un poco, se recupera y nos dice que hay más batería, pero en realidad no es así. Y las baterías de ion litio no bajan de forma lineal. Yo, por ejemplo, en mi patinete, el Smart Giro K2, tiene 5 indicadores de batería. Y con el primer indicador, con la primera rayita que se apaga, ya casi hago 20 kilómetros de los 50 que tengo de autonomía. No es que cada rayita sea 10, después otros 10, otros 10, otros 10 y otros 10. No, cada rayita 10 kilómetros. ¿Qué va? Con la primera rayita igual ya son 20 kilómetros. Con la segunda rayita cuando desaparece igual ya me he hecho otros 10 kilómetros. Es decir, 2 rayitas ya significan 30 kilómetros. Después con la tercera igual ya hago 9. Con la cuarta hago a lo mejor 7 y con la última se va enseguida, igual hago 4 kilómetros. O sea, de la última rayita que hago más o menos 4 kilómetros a la primera raya que son 20, ¿veis la diferencia que hay? Son 5 veces más. Y esto pasa así en todas las baterías. Ya puede ser en baterías de ion de litio, ya puede ser de tu patinete eléctrico o de una moto eléctrica o lo que sea. Las baterías no bajan de forma lineal. Normalmente del 100% de carga hasta el 50% bajan de manera más o menos lenta. Pero del 30% a 0 baja muy, muy rápido, ¿vale? El último 20% que le queda de carga a tu batería es mucho menos que de 100 a 80, que también sería un 20%, pero no es lo mismo, no baja de forma lineal. El porcentaje que tú ves en tu patinete de gama baja o gama media, como el mío, que solo ves rayitas, ¿vale? Pues ese porcentaje te está engañando,
¿vale? Si tuviéramos otro tipo de medidor, otro tipo de patinete a lo mejor que midiera realmente el voltaje de la batería, eso ya sería otra cosa, ¿vale? Porque en mi caso sería, por ejemplo, en una batería de 48 voltios, pues en un voltaje que viéramos en la pantalla de nuestro patinete eléctrico, un voltaje de 54,6, esa sería una carga al 100%. Que después viéramos, por ejemplo, un voltaje de 50,5, pues eso a lo mejor sería un 60%. Después que viéramos un voltaje de 46,5, ese sería ya un 20% y ahí ya sería mejor ponerlo a cargar o dejar de utilizar el patinete. Y un voltaje de 45 voltios, pues eso nos quedaría ya un 10%. Y cortaría el patinete, en realidad nos tendría que cortar como muy bajo entre 42 y 40 voltios. No nos tendría que dejar utilizar el patinete porque ahí ya empieza a peligrar la batería. Imaginemos que ya llevamos un tiempo utilizando el patinete eléctrico y un día pues nos da menos autonomía y a lo mejor nos hemos quedado pues tirados y hemos tenido que venir andando. ¿Por qué nos ha pasado esto si normalmente hacíamos X viajes con el patinete eléctrico y no teníamos ningún problema? Pues imaginemos que la batería está bien y nos ha pasado esto. ¿A qué se debe? ¿Se ha estropeado la batería? ¿No se ha estropeado el patinete? ¿Por qué ha pasado? Pues simplemente puede ser por la temperatura ambiente. Las baterías de ion litio, la temperatura ideal de funcionamiento es entre 15 y 25 grados centígrados, que es cuando tiene su máxima eficiencia. Tiene menos resistencia interna, pierde menos energía en forma de calor y el voltaje se mantiene más estable. Pero ¿qué pasa con el frío? Por ejemplo, menos de 10 grados centígrados. La batería rinde menos, baja la autonomía, puede perder entre un 10 y un 40%. El voltaje cae antes y el patinete puede sentirse más perezoso. Aunque tú aceleres, parece que como que le cuesta lanzarse, no tiene ese nervio que normalmente suele tener. A 5 grados, por ejemplo, ya se nota una pérdida de autonomía, pero bueno, más o menos está bien. A 0 grados la pérdida es clara de rendimiento. Tú sabes que algo le está pasando al patinete. No sabes lo que es, pero esto ya no va como antes. Y a 5 grados baja 0 la reducción fuente de batería y también de la potencia. Ese patinete ya no es tan vivo como antes. Por mucho que apretes el gatillo ya no sale tan fuerte, ¿vale? Pero ¿qué nos pasa con el calor? Cuando hay calor de más de 30 grados centígrados, pues la batería se calienta mucho más rápido. Puede haber degradación a largo plazo y el sistema puede limitar la potencia para protegerse. En resumen, imaginemos que tu batería está bien, pero de vez en cuando pierdas autonomía y no sabéis por qué es. Pues en resumen, temperatura ambiente. En primavera, 18 grados es normalmente a la temperatura que suelen trabajar bien las baterías de iones de litio. En verano, 33 grados, pues te puede bajar la autonomía de un 5 a un 15%. Y en invierno, 2 grados centígrados, pues te puede bajar entre un 20 y un 40% la autonomía de tu patinete. Es decir, no tires tu batería porque te deje tirado alguna vez tu patinete eléctrico, ya que en invierno las baterías están muy afectadas por el frío, ¿vale? Venga, espero que te haya quedado claro y que te hayas quedado tranquilo después de esta explicación de lo que le pasa a las baterías de ion de litio.